Buenas noches, amigos, amigas, bienvenidos a un programa más de Creando Cultura Vial. Para nosotros es un gusto, es un placer tenerles aquí en estos programas que tenemos esta misión, por así llamarlo, de salvaguardar la integridad, de obviamente buscar soluciones viales, de intentar ver las maneras en las que nosotros nos podamos movilizar por las vías de una manera segura, independiente de las leyes, independiente de las autoridades que tengan el control. Nosotros tenemos que aprender a movilizarnos de una manera en la que esta movilización se lo haga de una manera segura, se lo haga de una manera eficiente y obviamente podamos llegar a nuestros destinos sanos y salvos. Lamentablemente en el Ecuador se ha vuelto un reto salir a las calles, se ha vuelto un reto poder avanzar por las vías sin sufrir un siniestro de tránsito. Entonces, es por eso que nació este programa para dar consejos de seguridad vial y también para, si es posible, ir derribando ciertos mitos que existen en cuanto a la movilidad. Uno de esos mitos que se ha vuelto muy popular últimamente, que se ha comenzado a popularizar últimamente, es sobre la ordenanza que se acaba de aprobar en el Distrito Metropolitano de Quito sobre el uso de la tercera placa. Este uso de la tercera placa ha llegado con controversias, ya que mucho se especula sobre la vulnerabilidad de los datos de las personas, mucho se especula sobre la manera en la que se va a utilizar esta tercera placa para la información. Si esta tercera placa es recaudatoria, si esta tercera placa lo único que busca es que sea más fácil sancionar a una persona, etcétera, etcétera. Hay muchos mitos alrededor de lo que significa esta tercera placa. Para eso hemos invitado a una persona que obviamente ya es conocida en el programa, que ya nos ha ayudado en algunas ocasiones en este programa para nosotros tener este conocimiento de qué es lo que está pasando con la tercera placa, cuáles son los beneficios que podríamos tener y todo lo que alrededor de la tercera placa implica. Para esto vamos a dar la bienvenida a nuestro estimado Rubén Morales. Mi estimado Rubén, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, estimado Jorge, y buenas noches, estimados televidentes que ven este programa que crea Cultura Vial. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, mi estimado Rubén. Como lo mencionaba ya un poco antes de darte la introducción, este tema de la tercera placa ha creado una controversia, ya que mucho se habla sobre los fines por los cuales el Distrito Metropolitano de Quito está implementando este sistema de la tercera placa para que las personas también puedan movilizarse con esto. No se sabe muy bien cómo es. Se especula una tercera placa como actualmente tienen los taxis en el techo, pintado la placa del vehículo. Así que todos esos mitos los vamos a querer esclarecer contigo en este programa del día de hoy. Mi estimado Rubén, ¿qué nos puedes contar un poco de esta tercera placa y su finalidad? Sí, bueno, comentarles que la ordenanza fue aprobada por el Consejo Metropolitano de Quito en el 8 de enero del 2026. O sea, ya va casi un mes de aprobada la ordenanza metropolitana, que es la número 114 del año 2026. El objetivo de esta tercera placa, bueno, igual algunos colegas me han dicho, es complicado, ¿no? El nombre, porque el nombre específico el nombre específico es regulación del dispositivo electrónico de identificación vehicular, así se llama, dispositivo electrónico, porque al decir tercera placa, muchas personas pensaban o hacían relación con el pico y placa, lo cual no es así, sino es un dispositivo electrónico que va en el vehículo y que es una tercera placa, porque en los vehículos livianos, pesados, transporte comercial, transporte particular, tienen dos placas, una delantera y una posterior. Entonces, esta tercera placa iría en un lugar visible que es en el parabrisas. Es como un tag la tercera placa, el dispositivo electrónico. Ya está implementado en algunos países
Un país cercano que tiene es Colombia. En Bogotá se tiene implementada ya la tercera placa. Y lo que trata este dispositivo en ordenanza es que se pueda implementar, normar el uso, regular y controlar este dispositivo que es un dispositivo tecnológico para tener información para gestionar el tránsito en el Distrito Metropolitano de Quito. Este dispositivo, el único dato o informe que va a proporcionar y está en la ordenanza, igual la ordenanza es muy clara y muy específica, es solo la placa y el número del chasis, nada más. O sea, no va a tener el tema de geolocalización o de seguimiento, lo que muchas personas tienen ese miedo, ese temor, ¿verdad? De que dicen, no, me van a controlar dónde yo estoy, dónde yo voy a seguir. No, lo único que tiene de fin objetivo es gestionar el tránsito. ¿Cómo gestiona el tránsito? Un ejemplo claro es, por ejemplo, si es que una persona quiere, en el día que le toca pico y placa, utilizar su vehículo, va a poder habilitar a través de un pago, pero eso todavía está proponiendo el municipio, porque este dispositivo lo que va a hacer es un tema también de telemetría, ¿no? Para que pueda, a través de una lectora, tal vez gestionar bastante el tránsito. Eso es el objetivo, gestionar el tránsito, gestionar también el tema del... Se puede también el tema de seguridad, porque los dispositivos también van con un tema de seguridad, para que a los vehículos no los puedan clonar, porque hay muchos casos actualmente que los vehículos se los clona, entonces este dispositivo también iría por el tema de seguridad. Además, es importante mencionar que la protección de datos va a estar a cargo, igual aquí lo menciona, ¿no? Que la Agencia Metropolitana de Tránsito tiene la potestad y tiene el deber de en 30 días ya emitir una normativa que fomente o que diga cómo se va a implementar, porque claro, aquí estaba especificado que en 6 meses se va a colocar en la revisión técnica, pero ahora con los problemas que ha habido con la Agencia Nacional de Tránsito, con el sistema AXIS, puede ser de que se demore más, ¿sí? Y también menciona que este dispositivo es únicamente para los vehículos que matriculan su vehículo en Quito. Eso hay que tener bastante conocimiento, que es para los vehículos que matriculan su vehículo en Quito. ¿Sí? O sea, si es que hay una persona que tal vez vive en cantones cercanos, vive en el Cantón Mejía, Cantón Cayambe, Cantón Pedro Moncayo, ellos no van a tener que utilizar este dispositivo electrónico. Pero los que sí han matriculado en Quito, circulan por Quito, el colocar sí es de manera obligatoria, más que todo, como dicen, ¿no? Para planificar, para regular el tránsito, porque una de las medidas que uno en transporte, en tránsito, puede hacer es gestionar el tránsito o gestionar la demanda también. Uno puede gestionar la demanda, las personas, por ejemplo, a través de escalonamiento de horarios, puede gestionar la demanda a través de segregar personas, segregar grupos que vayan en diferentes modos de transporte, o gestionar el tránsito. Se gestiona el tránsito con semáforos adaptativos, con restricciones en tránsito. Son medidas que se han tomado, que están también dentro del Plan Maestro de Movilidad Sostenible. Otro que también tomó de bastante sorpresa a las personas es el, el pico y placa, o también tomó de sorpresa el cargos por congestión, pero eso es, o peajes urbanos. Eso está dentro del Plan de Maestro de Movilidad, pero no es ejecución directa, a corto plazo, a mediano, sino está a largo plazo y siempre merece de un análisis. Y claro, con este dispositivo se puede ir gestionando, se puede ir conociendo cierta información para mejorar las condiciones. No sé, la información que se va a dar es tal vez en el lugar donde está la lectora, saber cuánto es el flujo vehicular en ese lugar, o sea, cuántos vehículos han pasado en ese lugar que yo pongo estratégicamente, tal vez en los ingresos, en las salidas, en lugares en donde yo quiero tener información de los vehículos. Igual, la protección de datos, como dice, es placa y chasis, o sea, no va a estar ni el nombre del dueño, ni algún tema de ubicación, ni tal vez las rutas, eso no va a estar. Exactamente, mi estimado Rubén. Y como mencionabas, hay ese temor, porque
lograba escuchar a una persona en las redes sociales que decía, chuta, si no pueden proteger los datos, si son hackeados constantemente sobre esto, me voy a ver vulnerable porque ahí en este sistema va a estar constando no solo mis datos de mi vehículo, sino mi domicilio, mi correo. O sea, se piensa o se tiene este temor de que todos los datos que salen en la matrícula van a estar subidos en este dispositivo tecnológico que se le conoce como la tercera placa o que le han presentado como la tercera placa. Y eso es necesario, obviamente, comenzar a desmitificar porque desde ahí comienza el pánico, desde ahí comienzo yo el rechazo hacia esa medida, porque digo, no, si alguien con un dispositivo, con un lector de chip va a poder pasar por ahí y va a leer toda mi información, dónde vivo, mi correo, mis cuentas, no sé qué más pensarán que está anexado, es importante dejar en claro de que este dispositivo va a contar con la información que es visible para cualquier usuario de la vía, que va a ser la placa del vehículo y que obviamente va a ser también el chasis del vehículo. De esta manera también, mi estimado Rubén, podríamos también ya comenzar a mitigar este problema bastante grande que se ha dado sobre la entrega de placas metálicas. Vemos que muchos carros no tienen estas placas metálicas, tienen estas placas temporales. Sin embargo, esto sí crea un problema porque al ser una hoja, puede ser que yo no tenga una mala intención, sino que simplemente pego mi hoja de papel en el retrovisor y la misma se despega, o que yo también tenga otras intenciones más ocultas y que también intencionalmente retire del vidrio las placas de papel. Entonces, sí se comienza a volver un problema el hecho de que yo no tenga las placas metálicas, y esto mismo se puede ayudar o se puede subsanar con el hecho de tener esta tercera placa que, vuelvo y repito, no va a tener más allá de la información. Ahora, mi estimado Rubén, ya lo adelantaste un poco, pero sí me gustaría profundizar en este tema. Se menciona de que van a saber cómo es el movimiento, cómo es mi movimiento diario, cómo es mi movimiento de todos los días, a qué hora salgo de mi casa, a qué lugar me dirijo, dónde compro el pan, dónde trabajo, dónde voy a cargar gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. Centros de diversión que tal vez frecuente o cualquier otra cosa. Esta información va a estar a la mano, va a estar en una nube o se va a poder hackear, por así decirlo. Claro, o sea, la ordenanza es clara y la ordenanza lo que menciona es de que la única información que va a tener este dispositivo es la placa y el número del chasis, nada más. O sea, el dispositivo, si es que uno ya luego lo puede calibrar, pero ya se está yendo en contra de la ordenanza, podría dar información de todo tipo, pero únicamente va a estar la placa y el número del chasis, y el ente que va a estar encargado de todo el control de la gestión va a ser la Agencia Metropolitana de Tránsito. Entonces, la Agencia Metropolitana de Tránsito, igual a través de la Secretaría de Movilidad, ahí van a determinar los puntos estratégicos para colocar las lectoras, porque ese es el objetivo, de que la tercera placa funciona por el dispositivo electrónico con la lectora. Es como cuando yo paso un tag, paso el tag del peaje Guayasamín o el peaje Rumiñahui, al momento que yo paso, es la lectora que lee lo que yo paso y la hora que paso. O sea, eso sí van a saber, o sea, van a saber a qué hora yo voy a pasar, a qué hora, por dónde voy a pasar, ¿sí? Pero no es que van a saber la ruta total de lo que yo voy a hacer. Pero eso ya actualmente las personas que tienen ya un celular, el GPS ya le determina. Por eso es que a veces nosotros nos sorprendemos y vemos la cantidad de viajes que hemos hecho y al mismo celular te va dando esa información. Y por eso es que después tú te sientes, a través de la llamada, tú dices, qué raro, yo quería irme a un lugar y ya sabe el celular por dónde llevarme. Entonces, ya se tiene información dentro del celular mismo y a veces las personas no se dan ni cuenta que tienen prendido el Maps y el celular ya te va dando información.
que es tus rutas que tú vas haciendo. Pero la tercera placa no va a funcionar así. O sea, la tercera placa lo único que va a hacer es un dispositivo que te va a ayudar a gestionar el tránsito en la ciudad y también el pico y placa, ¿no? Porque ya también se ha dado bastante el tema de la corrupción, ¿no? En el tema de pico y placa, porque igual está ahí una persona controlando que una persona que no esté infringiendo la ordenanza del pico y placa. Entonces, este dispositivo también te va a dar eh, la facilidad para que igual los agentes que están en vía, ellos ya puedan destinar este trabajo a otros recursos, tal vez en escuelas, tal vez un tema en sitios específicos. Entonces ya ellos ya no van a estar siguiendo a los infractores, sino ya este dispositivo se le calibra y dice, lunes y martes no pueden circular 1 y 2, pero si circuló, ya va la infracción. Así va a funcionar. Y también me gustaría un poco asentar en lo que acabas de mencionar, sobre todo de la manera en la que va a funcionar, cómo van a poder determinar. Recordemos que ya existen en Quito muchos contadores que actualmente tal vez no funcionen al 100% porque obviamente la tecnología va avanzando, va creciendo, pero si nosotros nos detenemos a ver en un semáforo o en un poste que existen estas camaritas redondas, esas camaritas redondas ya tienen como finalidad hacer el conteo de vehículos que pasan por una intersección en un determinado tiempo. La misma EMOP a veces tiende un cable en el suelo que tiene la finalidad de contar cuántos vehículos pasan por ahí. Entonces, existe y actualmente ya se ejecuta este hecho de control de cantidad de vehículos que pasan por un determinado punto. No es algo nuevo que van a implementar, no es algo nuevo, tal vez la tecnología sí es nueva, tal vez la tecnología sí no se había utilizado antes, pero el hecho de contar o la necesidad de saber cuántos vehículos pasan a través de un determinado punto es imperioso para que obviamente la ciudad tome decisiones sobre cómo va a desarrollarse la ciudad, la frecuencia de viajes que tienen, las rutas de viaje que tienen todos los días. Por ejemplo, si nos paramos en el centro, tenemos que el viaje común es desde el sur de la ciudad hacia el norte de la ciudad en las mañanas y de viceversa en las tardes, pero no es lo mismo en Calderón. En Calderón tal vez todos salen hacia el sur en las mañanas y regresan hacia el norte en las tardes. Entonces, todas estas formas de nosotros ver y verificar cuáles son las tendencias de viaje de las personas van a poder determinar acciones concretas para poder normalizar el tránsito, ordenar el tránsito, ordenar el flujo vehicular, Claro. modificar rutas, modificar frecuencias también de los transportes públicos, dependiendo de las necesidades de viaje de las personas. Entonces, eso es muy valioso y no es que recién se va a implementar o recién se va a hacer. Más bien, este sistema ya está ejecutándose en la ciudad con tecnología tal vez muy atrasada, pero se está ejecutando. Ya se están midiendo, como bien lo menciona Rubén. En la actualidad se controla el pico y placa o el incumplimiento del pico y placa sería a través de agentes de tránsito que tienen esta misión, por así decirlo, de controlar en la vía. Ya con esto no necesitaría un agente estar controlando en vía, se minimizan las interacciones humanas que son propensas a generar estos temas de corrupción y con eso también nosotros podemos optimizar el recurso humano que sería los agentes de tránsito para otro tipo de gestión. También de la misma manera se podría coordinar con los semáforos para que si una persona se pasa un semáforo en rojo y causa un accidente, ya esto ya podría determinar con qué luz se pasó, en qué momento se pasó. Entonces, igual, si es que se quisiera asentar citaciones
en, en cuanto al incumplimiento de un semáforo o de un pare, ya se podría automatizar y sancionar automáticamente a través del tag. Eso, mi estimado Rubén. En cuanto al rastreo GPS que se tiene tanto miedo, en cuanto al rastreo de todas las actividades que se tiene de todo el día, esa información la va a manejar la Agencia Metropolitana de Tránsito, pero a través de estos lectores de los chips. No sé si nos puedas ampliar cómo es este sistema de los lectores de los chips, cómo es este sistema de cómo me van a ubicar, o si va a funcionar como el Maps, como bien lo mencionabas en esa analogía, que me está rastreando 24/7. Sí, este sistema igual ya ha sido implementado, por ejemplo, en Bogotá. En Bogotá funciona porque a veces en Bogotá también cambian los últimos dígitos de las placas para que no solo tengas tu salida un día. O sea, tú dices, ya yo tengo, tal vez mi vehículo termina en 4 y yo solo eh, voy a salir el día, no puedo salir el día martes. Entonces, ahí ellos a veces cambian. Entonces, ellos dicen, no, hoy día va a salir el 1 y el 4. Entonces, tú puedes ir cambiando días. Eso también es muy importante porque ya hay mucha gente que se compra 2 vehículos. O sea, igual, la medida del pico y placa dentro del plan maestro de movilidad también mencionaba que se debe revisar. Porque ya imagínate, el pico y placa fue implementado en el año 2010. Y ya de eso ya ha pasado 16 años de que está el pico y placa implementado. Entonces, la misma consultora que hizo el plan maestro de movilidad ya mencionaba que debería, ¿sí? Pero no lo puso como textualmente en el plan, pero ya se debería buscar la implementación de que sean 4 dígitos en el día y que el horario sea mayor, ¿sí? Porque ahora ya la medida casi ya es ineficiente en la actualidad. Y más aún que la medida también da excepciones, por ejemplo, ahora los vehículos eléctricos, da excepciones a las personas con discapacidad que tengan un salvoconducto con una persona que les acompañe. Entonces, ya igual la tendencia, hoy veía que se generó una exposición en el Centro de Exposiciones Quito gratuita de vehículos eléctricos y había bastante cantidad de personas. Las personas que dicen, no, yo quiero un vehículo eléctrico porque ya no tiene excepción de pico y placa, entonces yo puedo circular a cualquier hora y ya se va a volver un problema. O sea, ya vamos a ver que tal vez este año o el próximo, porque en el año 2025 hubo una crecida impresionante, casi el 400% de vehículos eléctricos se vendió aquí en Quito. Y eso también tiene que alarmar a los planificadores, a las autoridades del municipio, porque se está implementando más y más vehículos y ya la medida del pico y placa va a ser insuficiente para eso. Entonces, claro, tal vez esta tercera placa que implementan es para tomar esas decisiones que en algún momento se van a tener que tomar. ¿Y cómo funciona? La pregunta que tú me mencionabas, Jorge, es como una lectora, como igualito que el telepeaje. Entonces, uno tiene que implementar las lectoras para saber en qué lugar se las pone. O sea, puede ser en los lugares en donde está el pico y placa, o sea, los límites de pico y placa. En el sur podría ponerse justo en las intersecciones Morán Valverde con Rumichaca, con Mariscal Sucre, así las lectoras. En el norte, en la parte del condado, en la parte del occidente, en la Mariscal Sucre. Ahí se van a poner las lectoras. Entonces, la lectora lo que tiene es que un vehículo que pasa por ese punto da la lectura y esa lectura va hacia el hacia el centro de gestión, porque debe existir un centro de gestión en donde te notifique, ¿no?, que la persona tal vez incumplió con la restricción, o como tú dijiste, también se puede tener en semáforos. Entonces, en el semáforo en rojo, pasa el semáforo, se pasó, y también se le puede sancionar. Se tiene que implementar estos dispositivos porque sí es importante que la tecnología ayude a controlar la conducta de las personas, porque la conducta de las personas actualmente es el infringir la ley, el no cumplir con la normativa, el pasarse los semáforos, si es que no me está viendo la gente,
Si no hay nadie viéndome, yo me paso el semáforo y eso se ha dado bastante hoy en día al día a día. Igual por ejemplo, el transporte público, a veces se adelanta por la izquierda, ve que el semáforo está en rojo, no ve que pasa nada y se cruza, ¿verdad? Entonces, sí hace falta este control por parte de la autoridad y ya utilizando medios tecnológicos que deben ayudar y también deben tal vez también quitar el trabajo en vía a los agentes de tránsito para que los agentes puedan hacer otras actividades y que no haya este tema de que el agente pueda estar con el conductor y haya el tema tal vez a veces del soborno o la agresión, porque también ya se ha visto bastante agresión a los agentes. Las personas tienen que saber que los agentes civiles de tránsito, en su caso, si es que tiene la competencia la CTE, la policía, son una autoridad y ellos están, una autoridad competente que ellos, el objetivo de ellos es, si es que tú cometiste una infracción, es sancionar. O sea, la gente tiene que ser claro y decir, usted cometió una infracción y se sanciona. Igual en esa sanción usted tiene un tiempo para que pueda apelar, ¿sí? Pero se ha dado el caso de que a veces hay el tema del soborno, ¿no? Del tema del soborno o el tema de la agresión. Eso es también penoso porque hay muchas personas que son agresivas y el agente lo que está haciendo es cumpliendo con su trabajo. Entonces esta persona va, le agrede y ya se vuelve un tema de delito porque a veces ya va a agresiones, puede haber un tema de intento de asesinato. Entonces son cosas de que se trata con los temas tecnológicos de apaciguar, de que las personas cumplan y sepan que están siendo monitoreados para que cumplan la ley. Igual, por ejemplo, hace un año también en Guayaquil se pusieron cámaras para que les estén controlando, entonces las personas ya estaban, eso justo, nosotros fuimos a Guayaquil y decían, ya estamos asustados los taxistas porque a qué rato yo me paso, pero es cuestión de cumplir la ley. Si es que uno cumple la ley, no se pasa los rojos, va en los límites de velocidad, no utiliza el celular, utiliza el cinturón, es cuestión de conducta, de cumplir la ley, no le va a pasar nada. Va a tener su licencia con 30 puntos y va a acceder al beneficio que la ley me da en el descuento de la licencia. Pero si es que yo me paso el rojo, manejo con el celular, voy con los niños en brazos, no utilizo, entonces yo estoy incumpliendo la ley, estoy en contra de mi conducta. Y eso es lo que se necesita hoy en día, que las personas también sepan de que la conducta del conductor, la conducta del pasajero, la conducta del peatón tiene que primar, tiene que siempre uno ser ético, estar haciendo las cosas bien sin que nadie me vea, porque hay muchos casos en donde las personas viajan al exterior, viajan a Estados Unidos, viajan a España, respetan el paso cebra, no se pasan el rojo, ponen direccionales, van a la velocidad que es, pero regresan acá al país y manejan desaforadamente, exceden los límites de velocidad. Entonces, no debería ser el tema de que una persona tiene que estarme controlando para yo hacer bien las cosas. Es como, por ejemplo, yo, como docente universitario, a veces a mis alumnos, yo les dejo solos en el aula. Les digo, yo quiero que ustedes sean unas personas de bien, que tengan esa conducta y no que yo me salga y ya me estén copiando, ¿no? Sino ellos ya aprenden, o sea, ya están en su puesto, con su prueba, y ellos están cumpliendo con su conducta. Entonces, eso es muy importante, el tema de la conducta, porque cambiar el tema de la conducta, cambiar el tema del comportamiento humano, y no que una persona me esté viendo, y si es que no me está viendo, yo incumplo la ley, incumplo las normas de tránsito. Exactamente, la autorregulación es muy importante, sobre todo en lo que se refiere al tránsito. Recordemos que en muchos espacios no vamos a tener el control de un agente, de un policía, de un vigilante de tránsito, sino más bien vamos a tener que contar con la buena disciplina de nosotros para realizar acciones adecuadas. Las acciones adecuadas, tomemos en consideración que sí van a influir directamente en la seguridad en la que yo me movilizo. Ahora, mi estimado Rubén, me hacías acuerdo de un caso muy particular que pasó aquí en Quito hace algunos años atrás y que lamentablemente sí es un riesgo bastante latente. Como recordarás, hace muchos años, aproximadamente unos 10 años atrás, pusieron radares de velocidad, sobre todo en zonas
donde había mucho índice de siniestralidad. Lamentablemente, uno de estos radares que más detectaba infracciones, ojo, que más detectaba infracciones, no que más recaudaba, sino más bien que más detectaba infracciones, era el que se encontraba en la Ruta Viva en la bajada hacia Cumbayá. Este radar ayudó bastante tiempo a reducir los siniestros en este sector. Sin embargo, hubo una queja ciudadana de una conductora que informaba que ella tenía más de 100 sanciones por este fotorradar y decía: es que yo voy y vengo a mi casa por lo menos unas 4 o 5 veces al día, y todas estas veces ella infringía con los límites de velocidad. Y en vez de quitarle, o sea, retirarle el permiso de conducir, porque al final del día es un permiso que otorga el país a una persona que pueda movilizarse con un vehículo que mal utilizado puede convertirse en un arma. En vez de retirarle este permiso de conducir, se retiró el fotorradar. Entonces, fue muy paradójico que se retire uno de los dispositivos tecnológicos que más apoyaban a la seguridad ciudadana en temas viales para que se movilicen de una manera adecuada, y se dio paso o se cedió a una presión. También tiene mucho que ver con que el partido que impuso, por así decirlo, la tendencia política que estaba a cargo en ese momento, que impuso la tercera placa, es contraria al siguiente mandato. Y el siguiente mandato lo que quiere es votar abajo, sin medidas técnicas, sin medidas adecuadas, sin medidas racionalmente pensadas. Tomemos en consideración que los dispositivos electrónicos no se cansan, trabajan 24/7. No es que yo regreso a ver a los dos lados, no pasa nada y me paso, sino más bien ya el dispositivo automáticamente me habrá registrado, pero si no hacen este tipo de cuestiones, pues lamentablemente sí va a seguir habiendo siniestros y sí van a seguir perdiéndose vidas en las vías por causas que pues, son totalmente evitables. Ahora, ¿qué nos garantiza que esta ordenanza que fue aprobada en este mandato no sea revocada en el siguiente, mi estimado Rubén? Excelente pregunta. Es complicado el tema político, pero comentarles que igual en la movilidad, el tema político es fundamental, ¿sí? Hay justo un experto en tema de movilidad, de transporte, que él dice, claro, la movilidad es política, y eso sí es verdad. Y claro, y en derecho, como tú haces una normativa, también puedes deshacer. Entonces, igual lo que pasó con el tema de los radares, lo que tú comentabas. Los radares son dispositivos tecnológicos que están puestos en la ley actual, en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que funcionaron bien en ciertos lugares, justo uno específico, como tú comentabas, en la Ruta Viva, me parece que es en el kilómetro 7, donde había este radar, y estaba ubicado como lo menciona la normativa, ¿sí? La normativa, ¿qué te menciona? Que para tú ubicar un radar, primero este radar tiene que estar homologado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la Agencia Nacional de Tránsito tiene varios dispositivos tecnológicos que los homologa. Tiene que estar homologado y tiene que estar calibrado, ¿sí? Porque igual en alguna impugnación también saben decir, no, es que el radar no está homologado, no está calibrado. Entonces, la persona que está encargada del dispositivo electrónico tiene que llevar los justificativos para que diga, este radar está calibrado, ¿sí? Otra cosa es que no tiene que estar en curvas, ¿sí? También dice, no tiene que estar ni en curvas, ni en pendientes positivas o negativas que excedan el 8%. Y además debe tener un informe de factibilidad realizado por un experto en la materia, ¿sí? Entonces hay algunos radares que sí estaban bien colocados, porque igual también en la ley menciona que estos radares tienen que estar en puntos negros
o puntos en donde ha existido recurrencia en siniestros de tránsito. Porque el objetivo del radar es el controlar que las personas no excedan la velocidad en ese punto, ¿sí? Ese es el objetivo del radar, que las personas no excedan la velocidad, ¿sí? Y claro, y los radares igual también mencionan que deben estar con la señalización vertical y horizontal a cierta distancia. La normativa te menciona 150 metros antes de que esté el radar. Sí, había algunos radares en Quito que estaban muy bien ubicados, pero sí había otros que estaban mal ubicados. Y eso sí se tenía que no clausurar, ¿sí? Sino que tal vez retirar, porque hubo un mal mensaje también de que ya clausuraron los radares, hubo una sentencia de un juez en Santo Domingo que luego la corte no lo permitió, todo un intrínculis político que hubo y también normativo. Entonces, actualmente, a veces me hacen preguntar, ¿cómo están los radares? Los radares, si es que cumplen con la normativa, se los puede utilizar, porque ya se dio de baja la sentencia que se hizo en su tiempo, sí, en Santo Domingo. Entonces, los radares pueden volver a funcionar, deben funcionar los radares, deben estar en sitios estratégicos para poder controlar, ¿sí? Actualmente hay radares educativos que los colocaron en la Simón Bolívar y en la Ruta Viva justo Bloomberg, igual en coordinación con el Distrito Metropolitano de Quito, que un tiempo estuvieron apagados receptando información y se veía que las personas exceden la velocidad en la ruta, en la Simón Bolívar, que en la Simón Bolívar la velocidad de operación que debería tener por norma técnica debería ser 60 kilómetros. Muchas veces las personas preguntan, ¿pero por qué o qué? La vía de la Avenida Simón Bolívar es en terreno montañoso. Y claramente en las normativas de diseño geométrico me menciona que un terreno montañoso, la velocidad de diseño tiene que ser 80 kilómetros por hora, pero la velocidad de operación 60, por el mismo hecho de que es un terreno montañoso, ¿sí? Entonces, esa debería ser la velocidad que, de operación, ¿sí? Pero actualmente dicen no, porque es una vía perimetral, lo cual en la ley del sistema de infraestructura del transporte terrestre no existe. No existe el término perimetral. Fue un término inventado en la norma de tránsito, que no está acorde a la norma que lleva al tema de infraestructura del transporte. Entonces, son vías que se deben estudiar bastante el tema de la velocidad, porque las personas tienen que saber que la velocidad mata. O sea, la velocidad, si es que yo me estrello en un vehículo a 60, 70 kilómetros por hora, yo tengo la probabilidad alta de morir. Si es que yo impacto a una persona, la persona fallece. Entonces, es esos los datos que se deben y dispositivos que deben estar en la vía para poder controlar, para poder regular. Igual la Ruta Viva también es una vía que se hizo justo, hay una auditoría de seguridad vial que se realizó en el año 2014, previo al funcionamiento, y mencionaba que, claro, la Ruta Viva tiene una gran pendiente que baja desde Quito, baja, y llega hasta la parte de Lumbicí y luego otra vez comienza a bajar, porque tú vas bajando de Quito y bajas al valle de Tumbaco, al valle de Tababela. Entonces tienes un gran desnivel y eso es lo que hace la vía, por eso baja. Y ahí es donde se producen los siniestros, se produce el exceso de velocidad. Hay vehículos que exceden la velocidad en los radares educativos, mencionaban que excedieron 158 kilómetros por hora. Es inaceptable ese dato, las personas no miden el riesgo y a veces van con exceso de velocidad, van en el celular y a veces van con exceso, con bebidas alcohólicas dentro del cuerpo. Entonces son armas mortales que están en las vías. Exactamente, mi estimado Rubén. Y recordemos qué es lo que pasa cuando la política se mete más allá de donde debería en contra de la seguridad vial. Una de las cosas que tenía de bueno la revisión técnica vehicular en Quito era que a los vehículos de alta presencia en vía, de alta circulación, les, les permitía o les exigía, perdón,
les exigía 2 revisiones técnicas vehiculares al año, por el tiempo de exposición que tenían en vía, por el tiempo de trabajo, la forma. No es lo mismo yo utilizar un vehículo, salir de las 6 de la mañana de mi casa, llegar a las 8 de la mañana al trabajo, en el peor de los escenarios, ¿no? Y de ahí regresar desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche a mi domicilio. Son 4 horas que efectivamente el vehículo está en vía circulando. Que un taxi, un bus, un camión, un vehículo de transporte que está frecuentemente en vía, que está todo el tiempo en vía, que está haciendo sus actividades, que tiene un desgaste más alto. Lamentablemente se reformó la ley, se eliminó, específicamente eso se eliminó porque salieron inclusive algunos transportistas a decir que es una norma abusiva, que es una norma recaudatoria, pero ni bien se suspendió, comenzaron a haber siniestros de tránsito de vehículos pesados porque se quedaban sin frenos. O sea, fue siniestro tras otro, fueron tanqueros, fueron un montón de vehículos y el último que vimos que fue igual de trágico en la ruta viva, que el vehículo se nota que está sin frenos y se va llevando algunos vehículos. Entonces, tomemos en consideración que la forma técnica en la que se puede controlar no tiene mucho que ver a veces con la parte política, porque lamentablemente la política lo que busca es aceptación popular y la norma técnica lo que busca es salvar vidas pese a conductas inadecuadas. Ahora, y en esto que estábamos topando un poco de los fotorradares, si es que se deseara, si es que se necesitara, pudiéramos utilizar esta tercera placa para hacer controles de velocidad por tramos. Y si nos puedes explicar un poco también qué es este de control de velocidad por tramos, mi estimado Rubén. Claro, sí se podría hacer controles de velocidad por tramo. Igual, todo depende del lugar en donde estén ubicadas las diferentes lectoras. Porque claro, la velocidad, como es una magnitud física, sabemos que es igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces, yo puedo poner unas lectoras y puedo saber la distancia. Yo digo, en 200 metros, en cuánto tiempo tú recorriste y te va a dar una velocidad promedio. Entonces, sí habría la posibilidad de obtener ese valor de velocidad. Así funciona también la tercera placa. Pero un tema que tú comentabas de la revisión técnica vehicular, claro, en la ley, antes de la modificación en 2021, mencionaba que los vehículos de transporte, tanto público como comercial, los que dan un servicio, deben pasar 2 veces la revisión y también debían pasar en el cantón donde donde funcionaban. Pero luego en el 2021 se reforma y se crea el artículo, si no me equivoco, el 206, el que mencionaba que ahora la revisión técnica la puedes hacer en cualquier lugar. Y es ahí donde la cantidad de siniestros aumentó bastante, ¿sí? Porque hay muchos vehículos que, siendo sinceros, no pasan la revisión técnica vehicular. Solo van y envían los papeles y ya en diferentes cantones que tienen la competencia ya del tránsito lo hacen de manera, ni van los vehículos. Entonces ya pasan a revisión y luego están circulan por todas las vías del Ecuador, los matriculan y son una bomba de tiempo, ¿sí? Los vehículos de transporte pesado, yo sí los he dicho, son una bomba de tiempo, porque igual ellos también no tienen una normativa en donde cual tengan su vida útil. Por ejemplo, los taxis tienen una vida útil y dicen, ya, taxi que ha cumplido sus 17 años, ya no puede dar el servicio. Transporte público, bus que ya ha cumplido sus 17 años, sus 22 años, perdón, tampoco puede dar. Pero el transporte pesado está abierto, por eso es que un bus, luego de ser ya transporte público, pasa a ser transporte comercial, transporte pesado y sigue rodando, bus, transporte pesado de 30 a 32 años y son verdaderas bombas de tiempo que están circulando por las vías, no pasan la revisión técnica vehicular, exceden el peso, entonces es muy preocupante el tema de
del transporte pesado, del no hacer la revisión técnica vehicular con conciencia. Todo depende de la conducta, de la conciencia. Decir, no, yo envío los papeles y ya pasan los vehículos. Entonces, igual antes muchos municipios hacían también controles de revisión técnica en vía para ver si es que están cumpliendo, porque o sea, uno sabe las cosas, pero a veces no las quiere decir. Y en los centros de revisión técnica vehicular cercanos hay mecánicas en donde les prestan los neumáticos, les prestan el catalizador, les prestan algún dispositivo para pasar la revisión, pasan la revisión y otra vez vuelven a circular. Entonces es un tema de bastante corrupción, bastante falta de conducta, falta de ética, lo que produce los siniestros. Los siniestros se producen y lo que actualmente se tiene, el tema de la visión cero, es de que la responsabilidad son de todos, ¿sí? Porque en el tema de seguridad vial tenemos 5 pilares, 5 ejes, que es la gestión de la movilidad, en donde están todas las empresas de movilidad, tanto públicas, privadas, organismos internacionales, que deberían articularse. O sea, en movilidad tenemos que articularnos todos, articularse el ministerio, la ANT, los GAT, las prefecturas, tienen que articularse. El segundo tema, las vías tienen que ser seguras, vías que se diseñen para que sean perdonadoras, para que perdonen los errores humanos. El tercer eje es los vehículos seguros, vehículos que tienen que estar homologados, vehículos que tienen que entrar al país seguros. Hay muchos vehículos que no son seguros, entran al país y tienen 0 estrellas. Se ha tratado de trabajar en el etiquetado vehicular y no se ha realizado, para que una persona sepa cuando compra un vehículo qué tan seguro es, por colores. Un color verde dice es un vehículo seguro que ha pasado pruebas, que en un caso de un siniestro puede las personas sobrevivir. Vehículos rojos que dicen no, este vehículo no vale, o sea, en un siniestro más bien las personas fallecen. También el tema de usuarios que tienen que estar formados y saber que el tránsito es todo un mundo, que tenemos que nosotros trabajar bastante en el tema conductual, en el tema de la persona, en el tema de la conducta, de la disciplina. Y ya por último, el tema de la respuesta a los siniestros. O sea, ya en el momento que va el siniestro, tendría que todos los diferentes actores, Ministerio de Salud Pública, ECO 911, trabajar para poder salvar vidas. Pero si el sistema no cambia, es muy difícil cumplir con los objetivos internacionales. Se tiene que armonizar el sistema, todos estar articulados, no tener disputas políticas, no tener disputas entre los mismos entidades de control. A mí me sabe dar mucha pena el tema de que a veces personas de diferentes tipos de control, entidades, se comienzan a pelear, ¿no? Por quién sabe más, si sabe más los agentes, la policía, los de la CTE. El objetivo es trabajar todos en conjunto. Va a haber especialistas que conocen mucho la materia. En la CTE hay muy buenos elementos, hay muy buenos elementos en los agentes civiles de tránsito a nivel del país, de Quito, de Guayaquil, de Manta, de Ambato, de Otavalo, igual de la Policía Nacional también, aunque ya no ha estado tanto en el tránsito como tal, pero igual ya están actualmente queriendo nuevamente tener las competencias y se están capacitando. Pero el tema es de que todos tenemos que articularnos, trabajar todos en conjunto, no desorganizadamente, ¿sí? Se ve a veces este tema que se trabaja a un lado por un lado, una institución por un lado, otra por otro. Entonces, si es que está desarticulado, no se va a lograr los objetivos de seguridad vial. Exactamente, mi estimado Rubén, es importante, como lo mencionábamos, eh, todos trabajar en conjunto por una seguridad, todos, incluyendo la ciudadanía, incluyendo los entes de control. Tomemos en consideración de que si yo tengo ese pensamiento de que si no hay quien me revise, si no hay quien me vea, puedo cometer cualquier imprudencia en la vía, voy a terminar siendo una persona que va a causar un siniestro de tránsito. La particularidad de los siniestros de tránsito es que por más que yo sea el causante, puedo ser también la víctima. Entonces, es una particularidad bastante única que tiene el tránsito en la que yo puedo ser el victimario y la víctima al mismo tiempo. Entonces, tengo que precautelar mi integridad, la integridad de las personas que me rodean, que nada tienen que ver a veces. Personas, hemos visto siniestros de tránsito con personas que están
esperando un bus en una parada y viene un vehículo y les siniestra. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que evitar como sociedad, tenemos que evitar como ciudad, como país, evitar que haya este tipo de imprudencias que puedan llegar a causar un fatal desenlace en la vida de las personas. El tema de la tercera placa es algo que es muy novedoso para la ciudad de Quito, es muy novedoso, pese a que ya existe una normativa que en la ley de tránsito menciona que deberíamos a nivel nacional tenerlo. Me imagino que el Ministerio de Infraestructura y Transporte lo estará trabajando de su debida forma, pero ahorita la ciudad de Quito ya lo ha implementado, lo va a implementar de una manera que intentemos organizarnos, ordenarnos y sobre todo quitarnos de la cabeza esa creencia o esa falsa creencia de que no importa si no me ven, regreso a ver a los lados, me paso un semáforo, regreso a ver, si ya tenemos este dispositivo, nos pueden controlar sin la necesidad de tener un uniformado en vía. Mi estimado Rubén, las motos también van a tener esta tercera placa. Así es, estimado Jorge. La normativa es clara en la ordenanza y menciona que todo vehículo, ¿sí?, que circule y que esté matriculado en Quito debe contar con el dispositivo de la tercera placa. También van a tener, porque igual también hay que regular y controlar a las motocicletas. Las motos también son vehículos, los motociclistas son actores viales que igual se los debe controlar y regular, ¿sí? Actualmente igual se ha dado bastante el tema de la conducta. Los motociclistas invaden las aceras, van en contravía, zigzaguean, van en paralelo a los vehículos. Entonces sí es importante el control, sí es muy importante que también las motos puedan estar controladas. Lo que necesita bastante la ciudad de Quito. Quito es una ciudad pionera en temas de transporte, en temas de movilidad. A veces, yo justo conversaba con los consultores del Plan Maestro que vinieron de México, de Colombia, lo ven como un buen referente a Quito. Quito fue pionera en el tema del trole en el año 95. Muchas personas de Colombia, de Brasil, del mundo venían a Quito para ver cómo funcionaba el tema del trolebús. Entonces, yo les digo, o sea, Quito sí ha sido pionera en eso. De ahí cuando pasó lo del tema de la ecovía, el corredor sur, se tuvo eso porque sí se tenía planificación en transporte. Si uno se pone a revisar los planes maestros desde el 91 hasta el 2002, se ha cumplido con gran mayoría. O sea, se tenía en los planes que debe tener un terminal terrestre en Quitumbe, un aeropuerto en Tababela, el metro también que estaba previsto, bueno, no como metro, sino era como un eje articulador longitudinalmente, que era en su tiempo el TRAQ, pero luego fue el metro igual. Actualmente el metro es muy visitado, las personas saben, y ahí también viene el tema de conducta, Jorge. Es diferente que una persona vaya al metro porque le están viendo, las cámaras lo están observando. Entonces las personas no dicen, no, aquí no voy a comer, aquí no puedo hablar muy fuerte, no puedo escuchar música. Es porque te están controlando. O sea, la persona cuando le controlan mantiene el orden, la conducta. Pero luego sale a la superficie y ahí nuevamente en la cobilla come. Entonces, son temas de que deben disciplinarse las personas y deben ordenarse. Yo creo que ordenando a las personas, tratando de controlar, sí, se puede mejorar bastante. Se puede controlar bastante. Claro, la parte de la conducta de la educación vial también se forma, ¿no? Pero ya viene el control. O sea, hay que controlar. Eso es muy importante. El controlar, si es que haces bien las cosas, incentivarte, y si es que haces malas cosas, sí va la sanción. Exactamente, es importante que nosotros entendamos que el control no es malo. En realidad, busca que nosotros tengamos un orden para hacer las cosas, un orden establecido. Y sobre todo, tenemos que darnos cuenta que esto ya depende de nosotros como ciudadanos. ¿Qué ciudad queremos? Nos quejamos
del tráfico que existe en la ciudad, ¿qué estamos haciendo para evitar ese tráfico? Nos quejamos como peatones de los conductores, pero cuando somos conductores, ¿cómo nos comportamos como conductores? Cuando somos conductores nos quejamos de los peatones, pero cuando estamos de peatones, ¿cómo somos como peatones? Cruzamos por donde debemos cruzar, respetamos también como peatones los semáforos, como ciclistas, como motociclistas, como conductores de vehículos livianos, como conductores de transporte público. Muchas veces nos quejamos de lo que hace el de al lado, pero necesitamos tener en consideración qué es lo que estamos haciendo nosotros. Esta tercera placa no es con fines recaudatorios como lo habíamos ya expuesto, sino más bien es con fines de ordenamiento como ciudad. Es una oportunidad más que tenemos como ciudad para unirnos y demostrar la manera en la que nosotros tenemos que movilizarnos y que debemos movilizarnos. La ciudad que queremos, en la que queremos desarrollarnos y la ciudad que sea tan segura como nosotros la hagamos segura. No es que los demás hacen insegura la ciudad. Nosotros con nuestros actos hacemos segura o hacemos insegura a una ciudad. Mi estimado Rubén, ya para el cierre, no sé si nos puedas ayudar con algún consejo para las personas que nos ven. Sí, como tú lo mencionabas, estimado Jorge, el tema de la seguridad la construimos todos. O sea, en tema de seguridad vial, todos vamos a ser responsables si es que nos va bien o si es que nos va mal. Tenemos nosotros que ser unos buenos ciudadanos, cumplir con la normativa, cumplir con nosotros mismos, ser nosotros los que decimos no, no porque alguien me está viendo, alguien me está controlando, yo voy a hacer las cosas bien. Tengo que siempre actuar dentro de la normativa, dentro de la lógica también, como tú mencionabas. Yo a cualquier momento voy a ser actor vial, puedo ser un peatón, si es que soy un peatón tengo que respetar la normativa, tengo que cruzar por donde debo cruzar, cuando esté en semáforo, por las líneas canalizadoras, por el paso cebra, si no hay por las esquinas, ¿sí? Cuando soy biciusuario, igual a los biciusuarios también, que tengo muchos amigos, colegas que son biciusuarios, respeten la norma también, no porque el semáforo está en rojo me cruzo, entonces también se debe respetar. Si es que estoy de biciusuario, tengo que cumplir con la normativa, utilizar mi casco, ir con ropa reflectiva. Si es que soy pasajero también, porque a veces nos olvidamos de este actor muy importante, el pasajero también debe comportarse en los medios de transporte. También, como yo les digo, el pasajero, si es que ve una actitud violenta del conductor, está yendo a exceso de velocidad, tal vez usted se piensa que está en estado etílico, puede llamar al 911 y decir, ¿sabe qué? Y por eso es que los buses tienen los números. Yo estoy en la unidad tal de tal cooperativa, necesito el apoyo para que venga una autoridad y le pueda sancionar o ver lo que pasa. También el pasajero tiene que saber eso, tener sus deberes, sus obligaciones. Y por último, los conductores. El conductor tiene que saber que está en un vehículo que puede ser un arma mortal, ¿sí? Si es que no lo saben manejar, si es que exceden la velocidad, si es que van distraídos, se convierte en un arma mortal, que eso trae desgracia a las familias, trae muerte, trae cárcel para las personas. No, a veces no se ponen a ver la dimensión de lo que es el tema de un siniestro, un tema de un fallecido. Quedan muy agobiadas las personas, los heridos, las familias quedan destrozadas, porque el uno muere y el otro va a la cárcel. Entonces, son cosas que nosotros debemos siempre velar, sí, tener este tema del riesgo, también ver que nadie está exento de algún siniestro de tránsito, ¿sí? Tener mucha empatía. Yo siempre a mis alumnos, a mis amigos les digo, en movilidad hay dos cosas muy importantes, dos palabras que me gustan a mí. El respeto, primero el respetar a todos los actores viales, cuando uno es peatón, cuando uno es biciusuario, cuando uno es conductor, pasajero, el respeto. Y también el respeto a la autoridad, porque la autoridad está ahí para controlarme, para cuidarme, y en el caso de que yo me porte mal, para sancionarme. Y la otra es la empatía, ser empáticos con los peatones, cuando uno es conductor, cuando uno es peatón, ser empático con el conductor, y tratar de trabajar todos por una misma seguridad, porque el momento que uno trabaja articuladamente,
ahí va a tener los logros y las metas que se propone. Pero si es que uno trabaja desarticuladamente, con odio, con algunos rencores, con tintes políticos, no se va a llegar a ningún lado. Ese es el objetivo, que uno trabaje por un mismo horizonte y por una seguridad vial comprometida. Muchísimas gracias, mi estimado Rubén. Lo importante es unirnos todos como país para poder movilizarnos. Recordemos que nosotros salimos a trabajar, salimos a divertirnos, salimos a hacer cualquier actividad y esa actividad no tiene que convertirse en un riesgo. Esa actividad tiene que ser segura para nosotros, segura para los demás y que nosotros nos podamos movilizar dentro de nuestra propia ciudad, dentro de nuestro propio país, de una manera segura, de una manera tranquila, de una manera en la que nadie violente los derechos de nadie. Y de esa manera, por fin, todos podremos movilizarnos de una manera adecuada. Amigos, amigas, esto es todo por el programa del día de hoy. Te agradezco mucho, mi estimado Rubén, por darnos tus enseñanzas, por compartirnos tus conocimientos. Muchas gracias por aceptar la invitación a este programa. Ya sabes, eres un invitado de alta calidad para nosotros y te agradecemos muchísimo tu participación. A ti, Jorge, gracias por la invitación y siempre presto a trabajar por la seguridad vial. Muchísimas gracias, amigos, amigas. Por nosotros será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y buenas noches con todos. Buenas noches.